Y este capítulo es nuestro último capítulo de Santiago. Ya vimos 5 capítulos hasta el día de hoy. Y vamos a concluir este libro de Santiago y vamos a titular este capítulo Una exhortación al rico impiadoso. Una exhortación al rico impiadoso. ¿Y qué quiere decir eso, verdad? Bueno, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver la parte número 1 del versículo 1 al 6. El rico pobre. Ese es el subtítulo de esta parte número 1. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 3. Y la parte número 1 del versículo 1 al 6, del versículo 1 al 3, el rico y la ilusión de la riqueza. Ahora, antes de comenzar, solamente vamos a dar un pequeño historial de lo que se trataba este capítulo y qué estaba pasando en esos entonces. ¿Se acuerdan de que en los capítulos anteriores también Santiago nos amonesta contra lo que es la parcialidad, contra el favoritismo, ¿verdad? No debemos de tener favoritos dentro de nosotros, ¿verdad? Y Santiago nos amonesta muy, muy fuerte en ese aspecto. Y vimos el ejemplo de que cuando llegaba un hombre rico con anillos en los dedos, ¿no? Y cómo es que en aquellos entonces recibían a aquellos ricos. Y cuando llegaba el pobre lo aventaban ahí en la esquina, ¿no? Oh, tú siéntate ahí, ¿no? Siéntate a mi estrado, ¿no? Y cómo también maltrataban al pobre. Pero hoy es algo totalmente diferente y creo que en ese ambiente, ¿no? Sucedía mucho eso, en hacer parcialidad en lo que es el hombre rico y el hombre pobre. Ahora, en aquellos entonces, en los tiempos bíblicos, no existía lo que ahora existe, lo que nosotros decimos la clase media. En aquellos entonces, o eras rico o eras pobre. No había nada de lo que ahora existe, que es la clase media. Entonces, por eso es que Santiago aquí amonesta contra la parcialidad. Pero ahora vamos a ver acerca del hombre rico y cómo se comportaba dentro de lo que es la iglesia y también fuera acerca de este hombre rico. Y vamos a comenzar a leer en las primeras partes el versículo 1 del capítulo 5 de Santiago, y dice así: vamos ahora ricos. Aquí estamos viendo una oración de exclamación. Y aquí estamos observando, comenzando con esta porción de este versículo, a Santiago que está desarrollando la idea de una necesidad de completa dependencia en Dios. Ahora, él está reprendiendo de una manera natural a aquellos que en su mayoría viven independientemente. ¿Y quiénes son? Los ricos. Si te das cuenta, el rico no depende de Dios, sino depende de ¿qué? De sus riquezas, ¿verdad? Pero realmente está totalmente fuera de lo que es Dios. Y dice más adelante: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí, si te das cuenta, Santiago entra fuertemente en este capítulo, muy fuerte. Yo me imagino que todavía está en la mente de Santiago, a lo mejor, yo no sé, pero puedo pensar también en la fotografía o en la escena. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús entró al templo y empezó a sacar a todas esas personas que estaban haciendo negocio dentro de los templos? Y cómo fuertemente Jesús amonestó a esas personas. De la misma manera aquí, Santiago está haciendo esto, amonestando a aquellos ricos que realmente solo dependen de sus riquezas. Ahora aquí dice: llorad y aullad. Aquí observamos con el estilo de un profeta del Antiguo Testamento. Ese era el estilo de aquellos entonces. Santiago le dice a los ricos que lloren en consideración de su destino por las miserias que os vendrán.
Es interesante. Ahora, el versículo 2 dice así: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Versículo 3 dice: vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra otros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Qué fuertes palabras, ¿no lo crees? Santiago aquí estaba enojadón quizás, ¿verdad? Amonestando fuertemente. Ahora aquí las duras palabras de Santiago en este versículo 3 no están dirigidas a los verdaderos hermanos, sino a aquellos que solo estaban, ¿qué? Jugando a la iglesita. Eso era, aquellos ricos que solamente dependían de sus riquezas. Estaban dirigidos a aquellos que pensaron que serían salvos en el último día debido a ¿qué? A su riqueza, ¿verdad? Y a veces quizás el rico está pensando, bueno, pues con una tajada de dinero voy a entrar, voy a ser salvo, pero no lo va a hacer así. No lo va a hacer así. Están dirigidos a aquellos que estaban usando su dinero para estimarlos altamente en la iglesia. Y es por eso, ahora entiendo más a Santiago, que estaba amonestando en el capítulo anterior contra el favoritismo, contra la parcialidad, a favor de los ricos, porque realmente ellos abusaban de esto. Aquí en la vida por venir se revelarán sus riquezas como podridas, si observamos en este pasaje, comidas por la polilla y enmojecidos. Y aquí observamos que Santiago probablemente se está refiriendo a la destrucción de 3 tipos de riquezas. Y observa, aquí cuando observamos este pasaje, dice: los almacenes de comida están que podridos, están corrompidas. La ropa están comidas de polilla y también el oro y la plata están enmojecidos. Si te das cuenta, ahí están los ricos, preocupándose por la comida, por las ropas que tienen que vestir, el oro y la plata también. Cada uno de ellos no es nada en su propia manera. La naturaleza corruptible de sus riquezas testificará contra ellos. Ahora, en el día de juicio, se revelará que ellos vivieron sus vidas de una manera de independencia, arrogancia, a la cual Santiago previamente comentó. Aquí cuando dice al amontonar los tesoros terrenales en los últimos días, en lugar de haber amontonado tesoros en el cielo, como lo vemos en Lucas 18:22. Y el Señor nos dice que nosotros debemos de que poner nuestros tesoros en el cielo y no en las cosas terrenales. Ahora, del versículo 4 al 6, vamos a ver los pecados de los ricos que son condenados. Y dice así el versículo 4: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí observamos que ellos han retenido el jornal de los obreros. Ellos han vivido indulgentemente sin importarle los demás. Y así pasa con el rico. El rico no le importa la persona, el prójimo, sino le importa solamente sus riquezas. Como vemos también el hombre en la historia de Jesús, del hombre rico y Lázaro. ¿Se acuerdan del hombre rico y Lázaro que está en Lucas 16, del 19 al 31? Bueno, es algo que nosotros aprendemos de ahí, de esos dos hombres. El hombre rico y Lázaro que fue pobre, pero ¿sabes qué? Tenía a Dios en su vida.
y eso lo hacía rico, no materialmente, pero espiritualmente. Ahora ellos han condenado y asesinado desde su posición de poder, estoy hablando de los ricos. Mientras Jesús enumeró a ciertos ricos entre sus seguidores, ¿como quién? ¿Se acuerdan? ¿Saqueo? ¿Se acuerdan de Saqueo, el chaparrito? Estaba rico, ¿verdad? Chaparrito pero picoso, ¿verdad? Como decían por ahí. Era rico. José de Arimatea y Barnabás eran hombres ricos. Estamos obligados a observar que las riquezas sí representan un obstáculo adicional para el reino. Eso lo podemos ver en Mateo 19, 23 al 24. Y que el buscar las riquezas es un motivo para cualquier pecado concebible. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es que el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, tú podrás decir, bueno, ¿acaso es malo ser rico? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? No es malo ser rico. Nosotros observamos en la palabra de Dios que algunos hombres de Dios fueron ricos, y el primero que se me viene a la mente es Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Era un hombre rico, muy rico. Sin embargo, él tenía los ojos puestos en Dios. Y también, como vemos muchos más en la Biblia que fueron ricos. ¿Se acuerdan de Job? También fue rico. Ahora, aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está el problema. Raíz de todos los males. Ahora, no está diciendo que es la raíz, sino es raíz de todos los males, que es muy diferente. Así es que debemos de tener cuidado. Si realmente el Señor nos bendice económicamente, si realmente el Señor nos eleva a un lugar quizás de tener riquezas, si puedo decirlo así, bueno, solamente no pongas tus ojos en las cosas materiales, sino sigue en las cosas espirituales y no llegues a amar el dinero, ¿verdad? Porque entonces ahí está lo malo. Ahora aquí el término de Señor de los ejércitos, en Santiago aquí del versículo 4, no debe ser confundido con el término del Señor del día de reposo, que es diferente. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor de Sabaoth es Señor de los ejércitos, y Señor de Sabbat es el Señor del día de reposo. Es una traducción de la idea detrás del término hebreo de Señor de las huestes. Y se puede comparar en Romanos 9:29, Isaías 1:9, el cual significa que es el Señor de los ejércitos, especialmente a los ejércitos celestiales y angelicales. Y aquí describe a Dios como el guerrero, el comandante en jefe de todos los ejércitos celestiales. Versículo 5 dice así: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y aquí observamos que muy a menudo los que son pobres y no tienen poder en este mundo están muy limitados a los recursos de la justicia, pero sus clamores son escuchados por Dios, quien garantiza que al final
enderezará, cada mal y contestará cada justicia. Y eso es lo que pasa. El rico aquí en esta tierra tiene poder y el pobre no lo tiene, pero todo va a cambiar. Ahora, en la segunda parte, ya que vimos acerca de ese rico que tiene sus ojos en la tierra, ¿verdad? Y todas las consecuencias que van a pasar con esa persona que solamente es materialista. Pero vamos ahora a ver del versículo 7 al 12 un llamado a la paciencia a la luz del juicio venidero. ¿Y por qué es este llamado? Bueno, aquel rico tiene poder, aquel pobre ve sus condiciones y necesita que paciencia. Y del versículo 7 al 8 vamos a ver que nosotros tenemos que imitar la paciencia del labrador. Y vamos a ver de qué se trata. Versículo 7 dice así: por tanto, hermanos, y aquí ahora está hablando a los hermanos, ¿te das cuenta? Primero se refirió a los ricos, ahora a los hermanos, y dice: hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? Puedes decir, yo soy paciente, ¿verdad? Pero cuando estamos en un momento que nos prueba esa paciencia, es difícil, ¿verdad? Cuando estás en una línea esperando las tortillas, híjole, qué impaciente es. Mi mamá siempre me me mandaba las tortillas, ¿verdad? Híjoles, era lo peor que me puede pasar. Imagínate, en el solazo, ¿no? Y la fila que, híjoles, como 1 hora. Y a veces yo dejaba encargada mi servilleta, ¿verdad? No sé si ustedes experimentaron eso. Y te ibas a las maquinitas a jugar y en lo que pasaba la hora, al menos ya te dabas un cálculo de que ya vas a llegar a la línea, ¿verdad? Pero bueno, si tu mamá llega antes, entonces ahí te vas a meter en problemas. Pero bueno, ahí está la paciencia, ¿no? Debemos de ser pacientes y esperar. Y aquí nos dice Santiago que tenemos que ser pacientes. Aquí Santiago trajo el asunto del juicio final ante nosotros en su observación sobre los ricos impiadosos y sus destinos. Ahora él llama a los cristianos, especialmente a aquellos que tienen paciencia en las dificultades. ¿A qué nos llama? A tener paciencia para soportar hasta la venida del Señor. Eso es fácil de entender. Más adelante en este versículo 7 dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Ahora, un labrador no se rinde cuando sus cultivos no se pueden cosechar inmediatamente. Ahí en el rancho me regalaron 2 árboles de limón, ¿verdad? Y mi hijo, ya tiene un buen tiempo que yo tengo esos limones, pero no hay fruto, y yo me impaciento a veces, digo, me dieron gato por liebre a lo mejor, ¿no? Y no veo ningún fruto. Y cada mañana a veces le echo su agua, ¿no? Y trato de ver si hay fruto, pero no lo hay. Y me acuerdo que cuando lo traje solamente había un pequeño limón. Y dije, que nadie me corte ese limón porque si no, me voy a enojar. Y el siguiente día el limón ya no estaba. Pero siempre uno espera el fruto de su cosecha, de su siembra. Pero deben de ser pacientes. Imagínate, ponte a pensar ese labrador, ese campesino que comienza a poner esa semilla en el surco. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Mucho tiempo. Pero debe ser paciente. Él sigue trabajando, aun cuando el cultivo no se puede ver. Y qué difícil es ese trabajo, ¿no lo crees? Ponte a pensar, si tú te pones en esa aventura de sembrar
y pones toda tu semilla y solamente estás esperando que el fruto salga y no lo puedes ver. Aún así, los cristianos deben de trabajar y ejercitar la paciencia, aun cuando el día de cosecha parece muy lejano. Nosotros debemos de ser pacientes. Pero no se trata de una paciencia como cuando estás en el doctor esperando ahí en la sala de espera, ¿verdad? Sentado. No. Esta paciencia se trata de estar corriendo como si fuera en un maratón, ejercitando, trabajando. Más adelante en el versículo 7 dice, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Y qué quiere decir con esto de la lluvia temprana y la tardía? Es interesante esto. La imagen aquí de la lluvia temprana y tardía debe de tomarse literalmente como Santiago tuvo la intención aquí. Ahora, observa, para la lluvia temprana, y eso es al llegar a finales de octubre o a principios de noviembre, el cual tenía la intención, escucha bien, que era la lluvia temprana. La intención de suavizar la tierra para el arado. Imagínate, qué interesante es, ¿no? Y el labrador conoce bien eso. Cuando llega esa lluvia temprana es para que la tierra se suavice. No sé si ustedes han tratado de plantar cualquier árbol quizás de fruto, pero te das cuenta que donde vas a plantar esa fruta, ese árbol o esa semilla, a veces el terreno está duro, no sé si te ha pasado, y es difícil, muy difícil. Pero el labrador espera a recibir esa lluvia temprana. ¿Para qué? Para suavizar la tierra para el arado. Ahora, para las lluvias tardías, fíjate, las cuales llegan a finales de abril o mayo, el cual tiene la intención, ¿saben de qué? De hacer madurar los cultivos un poco antes de la cosecha. Y ahora en el rancho ya tenemos lo que es los duraznos. Y ahorita ya hay mucho durazno en ese árbol. Y me acuerdo que hace una semana atrás tomé uno y todavía no estaba madura esa fruta. Todavía estaba un poquito agria, pero ya estaba casi al punto. Y apenas hoy en la mañana agarré una y dice, ya están listas estas frutas para comer. Y qué delicioso es. Pero eso es la paciencia, la paciencia. Ahora aquí cuando dice temprana o tardía, bueno, no hay un significado simbólico en cuanto al derrame de lo que es la lluvia temprana o tardía del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora la Biblia sí explica de que habrá un significante derrame del Espíritu Santo en los últimos días, donde tú lo ves en Joel 2, 28 y 29, Hechos 2 del 17 al 18. Pero este pasaje de Santiago no parece ser relevante, que sobresalga de importancia para ese derrame. No hay un significado. Versículo 8 dice así, tened también vosotros paciencia. Una vez más, sean pacientes y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El pronto regreso de Jesús requiere que nosotros, como dice aquí, afirmemos o establezcamos nuestros corazones. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, los corazones que estén arraigados en Jesús y en su eterna resolución de todas las cosas. Que realmente nosotros tengamos ese mismo sentir, como también lo tuvo nuestro Señor Cristo Jesús. La pregunta es esta: ¿realmente tenemos nosotros afirmados nuestros corazones? ¿Realmente somos pacientes? Y creo que es bueno que nosotros pensemos, ¿por qué? Porque el Señor está cerca.
muy cerca. Aquí cuando dice porque la venida del Señor se acerca, aquí observamos que hay un sentido real en la cual la venida del Señor estaba cerca en los días de Santiago como también en nuestros días. Uno podría decir que desde la ascensión de Jesús, la historia ha sido traída al borde de la consumación. Y ahora le sigue de manera paralela a ese borde con la venida del Señor que está cerca. Ahora, el versículo 9, vamos ahora a ver practicando la paciencia entre el pueblo de Dios. Y dice así el versículo 9: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis ¿qué? Condenados. Ahora, en tiempos de dificultad, pueden provocar que seamos menos que afectivos con nuestros hermanos y hermanas cristianas. Aquí Santiago nos recuerda que no podemos quejarnos, o si puedo decirlo así, o estar de rezongones en nuestras dificultades, a menos que seáis condenados aún en nuestras dificultades. No debemos quejarnos los unos con los otros. Ahora aquí en el siguiente dice: he aquí el juez está delante de la puerta. Aquí observamos que Jesús viene como un juez, y no solamente para juzgar al mundo, sino para evaluar la fidelidad de los cristianos. Interesante. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos, todos, todos. No hay excepción. No hay excepción. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Escucha bien, una vez más. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10 dice así. Lo voy a leer una vez más porque es importante. Porque es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y a la luz de esto, no debemos de permitir que las dificultades nos dejen sin amor los unos para los otros. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar en ese tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas de todo. Pero ahora en el 10 y 11 versículos vamos a observar algunos ejemplos de paciencia. Siguiendo ejemplos de paciencia. Fíjate lo que dice el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora aquí Santiago nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento soportaron aflicciones, practicaron la paciencia. Y nos dice que aquí los podemos tener como ejemplos. Nosotros soportamos aflicciones practicando la paciencia. Esa es la pregunta. Y aquí hay un gran ejemplo. Jeremías se destaca como alguien quien soportó los malos tratos con paciencia. ¿Alguna vez te han tratado mal en tu vida? Hazte esa pregunta. ¿Alguna vez en la escuela un estudiante o un amigo te trató mal? ¿O en el trabajo alguien te trató mal? ¿O en la casa? ¿O en la calle? La pregunta es, ¿cómo
reaccionaste ante eso? ¿Fue con paciencia o con golpes? ¿Verdad? Pero aquí Jeremías es el que se destacó, soportó los malos tratos. A él se le puso en el cepo, como lo vemos en Jeremías 22. Fue puesto en prisión, Jeremías 32:2, y se le bajó a un calabozo lodoso, Jeremías 28:6. Y aún así, ¿sabes qué? Él persistió en su ministerio. Y creo que para nosotros también, como líderes, como pastores, como ministros, y también como cristianos, esto es para todos. Debemos nosotros de ser pacientes. Si realmente nosotros somos maltratados, somos puestos en lugares no buenos, si estamos en prisión, si estamos bajo un calabozo lodoso, debemos nosotros que persistir, ser pacientes dentro del ministerio. Versículo 11 dice así: y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Interesante esto, ¿no? Los que sufren son ¿qué? Bienaventurados. Así es que no debemos de parar de sufrir. Habéis oído de la paciencia de Job. Ahí está el ejemplo. Y habéis visto el fin del Señor. Y aquí se nos recuerda a Job como un ejemplo de paciencia. Si realmente tú tienes problemas, compara tus problemas con Job y te vas a dar cuenta que tus problemas no son tan grandes como los problemas de Job. ¿Verdad? Imagínate, si te dijeran que dieras tu testimonio acerca de tus problemas y que estuviera Job ahí, pues sería interesante, ¿no? Pero él realmente fue paciente. Su historia nos muestra la necesidad de una confianza constante en los tiempos de calamidad y de la compasión y misericordia de Dios en tiempos de dificultad. Y qué difícil es. Nosotros podemos leer este pasaje y dices, wow, yo lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué? Cuando estás en esa dificultad, en esa situación, es difícil. Es difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí ejemplos que debemos de aprender y a la misma vez persistir en la paciencia. Más adelante dice en el versículo 11 que el Señor es que muy misericordioso y compasivo. Y subraya eso, el Señor es muy misericordioso y compasivo. La compasión y misericordia de Dios parece estar lejos en tiempos de dificultad, pero ¿sabes qué? Ejemplos como Job nos alientan a ser aquellos que a través de nuestra paciencia ven la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Fíjate lo que dice Salmos 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado, dice así este pasaje, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué hermoso pasaje es este. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, y termina aquí el autor, espera a Jehová. Voy a leerlo una vez más. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Se dan cuenta que no es una espera como que estás ahí sentado de ocioso? Oh, Señor, voy a ver qué pasa. No, es una espera totalmente diferente. Tenemos que aguardar a Jehová. Esforzarnos implica que un trabajo, pero ¿sabes qué?
No queremos hacerlo. Y también dice, aliéntese tu corazón, espera a Jehová. Ahora el versículo 12 dice así, vamos a ver una exhortación a la luz del juicio venidero ante Jesús. Y dice así, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea ¿qué? No. No dice que vuestro sí sea no y que nuestro no sea sí, ¿verdad? Porque entonces no entenderíamos nada. Pero aquí dice, no juréis. Los judíos de los tiempos de Santiago hacían distinciones entre juramentos, lo que se llama juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, los juramentos que no incluían el nombre de Dios eran considerados como no obligatorios. Una vez más, los juramentos que no incluían el nombre de Dios eran considerados como no obligatorios. Y el utilizar dichos juramentos era como estar, como nosotros en los tiempos, cruzando los dedos detrás de tu espalda mientras decías la mentira. Es este tipo de juramentos a los que Santiago condena. Eso es lo que está hablando aquí Santiago. Un juramento que está lleno de mentira. Ahora, la Biblia no prohíbe el jurar. Solamente el hacer juramentos, escucha bien esto, hacer juramentos que llevan decepción, falta de sabiduría y dichos a la ligera. En ocasiones, Dios mismo hace juramentos. Lucas 1:73, Hebreos 3:11 y Hebreos 6:13. Ahora Santiago de nuevo repite las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte, en donde está Mateo 5:34 al 37. Más allá de un simple y claro sí o no, traiciona la debilidad de tu palabra. Esto demuestra que no hay suficiente peso en tu propio carácter para confirmar tus palabras. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando tú dices sí a algo, pero realmente es un no, entonces hay un problema ahí. No hay suficiente peso en tu carácter para confirmar tus palabras. Traiciona la debilidad de tu palabra. Y de la misma manera, cuando dice no a algo que tú has o quieres hacer, de la misma manera hay debilidad de tu palabra. Así es que debemos de tener cuidado. Y más adelante dice, para que no caigas en condenación. Esta falta de carácter será expuesta en el tribunal de Cristo. Y esto nos motiva a prepararnos más para aquel juicio por medio de hablar con integridad. Esa es la clave, hablar con integridad. Si realmente tú dices sí a una situación o sí a algo que realmente has dispuesto, pero después se observa que no lo es así, entonces hay problemas. Y también de la misma manera con el no. Ahora, en la parte número 3, del versículo 13 al 20, vamos a ver una más exhortación para los cristianos, que se cuiden el uno al otro. No que se cuiden del uno al otro, ¿verdad? Como diciendo, cuídate porque este sí. No. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿verdad? Debemos de ser claros con esto. Y vamos a comenzar con el versículo 13 y 14. ¿Cómo satisfacer las necesidades que se levantan entre los cristianos? ¿Acaso hay necesidades entre los cristianos? Sí, sí lo hay, y muchas.
Versículo 13 dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguien aquí afligido? Santiago está diciendo, ¿hay alguien aquí afligido? ¿Qué tiene que hacer? Dice aquí, haga oración. Haga oración. Ahora, una vez más, otra pregunta. Dice, ¿está alguno alegre? ¿Hay alguien que está aquí alegre? Bueno, ¿qué dice? Cante alabanzas. Entonces, ¿qué dice aquí Santiago? El afligido, que ore. El que está contento, que cante, ¿verdad? Versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre ¿de quién? Del Señor. Ahora aquí el afligido necesita que la oración. El alegre, bueno, muy fácil, que cante alabanzas de elogios para Dios. Y el enfermo debe de llamar a los ancianos de la iglesia pidiéndoles que oren por su necesidad. Ahora aquí, si te das cuenta, Santiago tiene el mismo consejo para el afligido y para el alegre, si te das cuenta. ¿Qué dice? El afligido que ore, el alegre que cante. Pero aquí Santiago dice, llévalo todo al Señor. Todo al Señor. De hecho, los dos mandatos se podrían voltear. Los afligidos también que canten. Y el alegre también debería ¿de qué? De hacer oración. ¿No lo crees? Ahora, Santiago puso claramente la iniciativa de la persona en necesidad. Observa esto, dice, llame. La vacilación de las personas para buscar por oraciones de los líderes de la iglesia en tales circunstancias es un verdadero misterio. Y te das cuenta que dice que llame a quienes, a los ancianos. Está hablando plural. A veces me pregunto, ¿por qué plural? ¿Por qué no dice llame al anciano? Bueno, es una buena pregunta. A veces yo pienso quizás lo dice en plural, porque no, quizás, yo no sé, mi propia opinión, no quiere que uno se lleve la gloria, porque la persona oró por este enfermo, entonces él tiene la unción. ¿No lo crees? Sino que realmente aquí dice, llamen a los ancianos. Y es lo que debe de hacer aquella persona que está enferma. Ahora, cuando dice oren por él, aquí Santiago también dice que a los ancianos de la iglesia, mientras ellos oran, fíjate, tienen que ungir a la persona enferma ¿con qué? Con aceite en el nombre del Señor. Ahora, esta unción con aceite ha sido interpretada como el buscar la mejor atención médica posible para el afligido, como un emblema de la presencia y poder del Espíritu Santo. Y es lo que significa, ¿verdad? Cuando la persona viene con aceite, es realmente porque es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y debe de ser así. Y aquí cuando dice ungiéndole a los enfermos con aceite, se menciona también en Marcos 6:13, Lucas 10:24. Aquí se mencionan la aplicación del aceite en un sentido médico. Ahora, por último, vamos a ver del versículo 15 al 20 la respuesta de Dios para las oraciones de su pueblo. Y fíjate que dice el versículo 15.
Y la oración de fe, ¿qué va a pasar? Salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué va a pasar? Le serán perdonados. Versículo 16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Subraya esa oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17 dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra ¿por cuántos años? 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y aquí observamos a Santiago concluyendo con esto, porque esto es exactamente lo que ha tratado de hacer a través de esta carta desafiante, retadora. El confrontar a aquellos que se han extraviado de una fe viva, tratando de salvar sus almas de la muerte, al demandarles que no solamente escuchen la palabra, sino también que la practiquen, debido a que una fe viva tendrá sus pruebas. Y creo que es importante esto, que nosotros podamos, aún así, mantenernos en la oración. Si te das cuenta, aquí Santiago termina exhortándonos un poco más a lo que es la oración. Y aquí el versículo principal es el versículo 16 de la segunda parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Nota esto, dice la palabra eficaz. Y creo que nosotros debemos de mantener nuestras oraciones eficazmente. Que nosotros podamos derramar nuestro corazón a Dios. Que nosotros podamos venir ante Dios con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, y poder nosotros hablar con Dios. Y aquí nos da el ejemplo de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero aquí también te das cuenta, dice que él oró fervientemente para que no lloviese. También nota esa palabra, fervientemente. Cuando yo escucho esto, siempre me acuerdo cuando fui a un campamento de jóvenes, y era un campamento de una semana. Y me acuerdo que en este campamento de jóvenes, bueno, yo era más chico que los jóvenes, porque mis hermanos eran más grandes que yo, y siempre que se iban a los campamentos, pues me llevaban, porque si no yo me quedaba solito en la casa, ¿verdad? Y pues les daba lástima y me decían, vente con nosotros, y siempre andaba como cachirulo ahí, ¿no? De gorra, ¿no? Como dicen por ahí. Pero me acuerdo que ese día fue algo impresionante, y fue un milagro que yo pude verlo con mis propios ojos. Porque íbamos a hacer un alcance un sábado en la noche. Y me acuerdo que fuimos a repartir propaganda a las casas, invitamos a la gente, fuimos a los mercados. Fueron como unos 150 jóvenes que estaban en ese lugar, y
y hicimos un alcance evangelístico y lamentablemente ese día comenzó a llover desde temprano y la lluvia no paraba. Y ya estábamos listos para ir a ese lugar, era en un monte, en una zona de campo, y siempre nos llevamos un tractor. Me acuerdo que era un tractor y todos estábamos allá atrás de ese tractor con una plancha donde todos nos sentábamos ahí y nos llevaba el tractor hacia ese cerrito. Y me acuerdo que el líder de ese grupo, él oró y dice: Señor, ¿sabes qué? Te pedimos que pares la lluvia por un momento, ya que vamos a estar haciendo este evento, esta campaña. Y te voy a decir algo, en el momento que se dio, iba a empezar a las 7 más o menos, la lluvia paró media hora antes quizás. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque era algo que nunca pensamos, por falta de fe quizás, ¿verdad? Pero se oró. Yo pienso que esa oración fue ferviente. Realmente fue un anhelo de cada joven en ese lugar. Y realmente la gente llegó. El lugar era una cancha de básquetbol y la gente llegó. Era impresionante y pusimos una película y realmente se hizo ese llamado y las gentes pasaron a recibir al Señor. Y cuando se terminó, ¿qué creen que pasó? Se pusimos todo de regreso y comenzó a llover. Y dices: wow, el Señor realmente contestó en el momento de esa oración ferviente, de esa oración eficaz. Y aquí cuando veo que también Elías dice que oró ferviente para que no lloviese. En este caso, bueno, pues eran 3 años, pues era bastante, ¿verdad? Y nosotros nada más dijimos 2 horitas y eso es todo. Pero aquí dice que él oró y no llovió. Y también dice que oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo ¿qué? Fruto. Fruto produjo fruto. Y aquí Santiago concluye, no solamente amonestando a los hermanos cristianos, pero también a aquellas personas que solamente estaban dependiendo de sus riquezas, personas que también quizás estaban envueltas dentro de lo que era la iglesia en aquellos entonces, aquellos ricos que solamente abusaban de los pobres. Pero aquí nosotros vemos que en la última parte que debemos de cuidarnos, y dice que el uno al otro debemos de hacerlo, hermanos. Y creo que es bueno que nosotros que no se nos olvide eso y poder estar bien delante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias también porque podemos observar lo que estas amonestaciones contra los ricos, Señor. Padre, no somos ricos. Padre, observamos aquí y te pedimos también, Señor, que si hay alguien, Señor, que realmente tiene ese amor por el dinero, Señor, te pido que puedas examinar nuestros corazones, Padre, que podamos simplemente, Señor, no volvernos materialistas, sino, Padre, no quitar nuestra mirada a ti, Señor, y sabiendo, Padre, que un día vamos a estar compareciendo contigo, Señor, y vamos a entregar cuentas, Señor, sean buenas o sean malas, Señor. Padre, gracias por esta carta de Santiago, Señor. Gracias también porque realmente observamos cosas prácticas para nosotros como cristianos. Santiago comenzó que realmente no solamente ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. También con el trato de las demás personas, sean ricas o sean pobres. No dar favoritismo, Señor, y tantas cosas más. El hecho de la lengua también, Señor, que debemos de tener cuidado, Señor, de cómo hablamos.
Padre, ayúdanos a nosotros, Señor, y Padre, que este libro podamos guardarlo no solamente en el corazón, Señor, pero también que podamos nosotros practicarlo. Son cosas importantes, Señor, que nosotros muchas veces fallamos. Creo que Santiago pudo observar mucho en lo que es la vida cotidiana de un cristiano y de un no cristiano también, Señor. Cosas prácticas, cosas que realmente fácilmente podemos caer, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos des fortaleza. Padre, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Padre, por esto, Señor. Y Padre, salimos de este lugar sabiendo, Padre, que tú vas con nosotros. Padre, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.